Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Ya está mi libro, la edición especial impresa, disponible en todas las librerías del país y en Amazon México. Si ustedes quieren saber más sobre emprendimiento social, estos negocios están cambiando al mundo, o incluso ya leyeron la versión digital pero quieren tener de colección esta edición impresa que está increíble, pueden acercarse a Gandhi, El Sótano, a El Péndulo o a Amazon México, donde podrán adquirir la versión impresa de ¿Qué es el emprendimiento social?, escrita por mí, Juan del Cerro. La verdad es que estoy muy contento porque logramos tener el libro en todos lados y espero que ahora ustedes puedan adquirirlo. Muchísimas gracias a todos, díganme qué les parece el libro y ahora sí, vamos directamente al programa de esta semana. Hola a todos, bienvenidos a Disruptivo, emprendedores que cambian al mundo. Yo soy Juan del Cerro y el día de hoy tenemos un programa bien interesante. De hecho, 2 programas, así es. Las próximas 2 semanas vamos a publicar 2 episodios seguidos en los que, una edición especial, digamos, en las que vamos a tocar un tema que es bien interesante, un tema que de verdad está cambiando el mundo y es el Open Data. Específicamente, cómo los gobiernos están utilizando los datos abiertos. Estuvimos con el Banco Interamericano de Desarrollo en un foro muy interesante en el que diferentes actores, tanto el sector público, privado y la sociedad civil hablaron y justamente dieron ejemplos de cómo el gobierno está utilizando los datos abiertos para mejorar la vida de sus ciudadanos. Así que vamos a tener en este y en el siguiente episodio algunas entrevistas bien interesantes con personas clave que están generando un impacto desde los datos abiertos. ¿Qué les parece si empezamos con la primera entrevista? Ahorita vamos a escuchar a Verónica Zavala, ella es representante del BID en México, quien nos va a hablar un poquito de por qué al Banco Interamericano de Desarrollo le interesa tanto los datos abiertos y qué están haciendo ellos para que cada vez más gobiernos puedan desarrollar este tema. Hola a toda la comunidad de Disruptivo, estamos aquí de nuevo con Verónica Zavala, representante del BID en México. Digo de nuevo porque tuvimos la oportunidad de platicar con ella hace unos meses sobre la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los emprendedores sociales. Verónica, fue una conversación bien padre que mucha de nuestra comunidad compartió, le gustó, la disfrutó y ahora tenemos la oportunidad de platicar contigo de nuevo. Nos sentimos muy afortunados porque es raro tener este tipo de conversaciones, pero el día de hoy tenemos un tema diferente, ¿no? Que es la importancia de los datos abiertos en la generación de participación ciudadana y por ende de impacto social. Y me gustaría empezar preguntándote un poco por qué el BID está interesado tanto en este tema, ¿no? ¿Por qué juntar a la sociedad civil con los datos abiertos para que haya más participación ciudadana? ¿Cuál es la principal motivación que hay detrás de todo esto? Mira, yo creo que la motivación es la misma de siempre. Es decir, nosotros estamos en el negocio de mejorar vidas y tenemos que ver la manera más eficiente de hacerlo. Y hoy día, la manera más eficiente de hacerlo, evidentemente, es utilizar las nuevas tecnologías y el nuevo espacio tan grande que hay con los datos abiertos. Generan una cantidad de datos muy grande que permite que uno pueda saber de problemas, identificar soluciones con un nivel de precisión y de focalización y un muchísimo menor costo que lo que era antes, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer cualquier cosa, desde prevención de desastres naturales, pensar mejor un sistema de vacunación, si tú lo que quieres es luchar contra la deforestación, no importa lo que tú quieras hacer de los diferentes rubros en los que trabajamos, hay probablemente una solución que use datos abiertos que nos permite hacer aquello que queremos, nos permite lograr aquello que queremos lograr de una manera de más impacto, menor costo y con mucha mejor calidad de la información para la toma de decisiones. Sí. Similar a lo que pasa con el sector privado, ¿no es cierto? Si uno piensa, el sector privado hoy día, todo lo que es el marketing, el diseño de productos, consigue una focalización increíble, saber qué cosas está pensando el consumidor, qué necesita el consumidor, etcétera. De la misma manera podemos trasladarlo al espacio público. O sea, gracias, así como el sector privado, específicamente, por ejemplo, todo lo que hablabas, ¿no? De las redes sociales, el marketing digital, todo lo que han logrado con el acceso a la información. ¿Qué pasaría, qué está pasando si usamos ese mismo acceso a la información para resolver problemas sociales urgentes? Exactamente, y eso está pasando. Esa metáfora. Sí. Oye, decías ahorita tú en la presentación cuando empezaba el panel
que México está en un muy buen lugar ahorita en cuanto a la implementación de políticas de datos abiertos, ¿no? Totalmente, ¿no? La OCDE tiene un reporte de la Administración Pública que hace anualmente, en el reporte que acaba de salir para el 2017, en temas de datos abiertos, a nivel de todos los aspectos que se miden, México está sexto, a nivel de todas las economías de la OCDE, que ya son las economías más desarrolladas del mundo, y en uno de los factores que es el reuso de los datos, está en segundo lugar. Entonces, yo creo que ahí la posición expectante de México es enorme, hay mucho potencial para seguir creciendo, y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, si pensamos en negocios fintech, México está ahí con Brasil adelante en toda la región de América Latina en lo que es soluciones fintech. Si pensamos en muchas cosas que tienen que ver con uso de información desde programas sociales y otros, México tiene unas políticas muy claras de datos abiertos, el subsecretario ahora lo mencionaba, que le está permitiendo utilizarlo para sus políticas públicas. Entonces, esto de aquí, además, si uno ve el enorme potencial que tiene, la capacidad y el hambre que tienen los jóvenes mexicanos para utilizarlos, desde temas sociales hasta temas empresariales, yo creo que ahí está habiendo una revolución. Que es bien interesante eso, ¿no? Porque de alguna manera, si ya estás metido en esto y ya conoces el tema, claro, pareciera que está por todos lados, pero para muchas personas quizá el tema de los datos abiertos es nuevo o apenas se están acercando, y es bien, no sé, es bien motivador saber que en México ya están pasando cosas con esto, lo que implica que no estamos hablando del futuro ni nada, estamos hablando de ahorita, y ya hay soluciones que están creándose a partir del acceso a este tipo de información. Totalmente, se están creando soluciones en términos de movilidad, en términos de temas de salud, temas de prevención de enfermedades como diabetes, obesidad. Entonces, lo estamos viendo. Yo creo que el ciudadano común y corriente no tiene por qué saber de qué trata datos abiertos. Al final del día lo que importa es que vea aplicaciones muy fáciles que puede utilizar, claro, y que al final están usando datos abiertos. Por ejemplo, hay una iniciativa Fáctico que lo que busca es generar en una aplicación muy amigable tipo Tinder, que uno pueda tener la información sobre los candidatos para una elección. Y entonces un ciudadano joven que va a votar por primera vez puede llegar a tener, ¿no es cierto?, una información distinta. Que detrás de esto venga con datos abiertos o no, eso no es tan relevante como el hecho de que sepa que hay aplicaciones y las comienzan a usar y se las pasan entre los jóvenes, se comparten, y eso es lo que está de alguna manera en el sustrato. Y yo por eso creo que es tan importante destacar que hay que ser optimistas sobre todo lo que las nuevas tecnologías y los datos que se requieren para esas nuevas tecnologías van a poder hacer por México. Ok. Verónica, quizá la gente que nos está escuchando, como tú decías, no es el consumidor que está usando la aplicación sin saber cómo va, sino más bien son emprendedores que están escuchando y están diciendo, oye, a ver, está muy interesante esto, yo podría utilizar los datos abiertos para mi proyecto en comunidades rurales o para mi empresa. ¿Cómo pueden los emprendedores empezar a acercar a este tipo de iniciativas? Ustedes en el BID están impulsando un montón de plataformas nuevas, están justamente colaborando y creando talleres con la sociedad civil. La gente que no está ya en estos círculos, ¿cómo puede entrar? Mira, yo creo que se me ocurren dos puntos de entrada relativamente obvios. Uno es la Presidencia de la República, que tiene gov.mx, donde está un conjunto de iniciativas, y allí, ¿no es cierto?, estoy segura que van a encontrar alguna liga que les pueda llevar. En la función pública también, ¿no es cierto?, ellos tienen a su cargo muchos de los aspectos vinculados con los datos en las administraciones públicas, porque México lo que tiene es una norma que establece que la excepción es que algún dato no esté en formato abierto y público, ¿no? Entonces tienes Presidencia, tienes la función pública, y en cuanto a derechos y todo lo demás, el INAI también tiene un importante rol que cumplir en todo lo que es la curaduría de los datos. Entonces yo creo, con esas tres puertas de entrada oficiales, pueden entrar. Tienes acceso a mucho. Sí, y también en la Ciudad de México, por ejemplo, hay toda una iniciativa de modernización con el laboratorio para la ciudad, y también me parece que tienen puntos donde uno puede levantar datos. Muchos jóvenes están trabajando a ese nivel de iniciativas de transporte y movilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel más urbano, creo que cada uno de los diferentes municipios o la Ciudad de México, etcétera, también es otro espacio donde identificar los datos, ¿no? Buenísimo. Por último, Verónica, ¿hay todavía algunos retos como país que nos hagan falta, en los que debiéramos trabajar para hacer la información más accesible, para que sea más, para que sea más fácil llegar a ella? Y sobre todo lo que decías hace rato, que quizá vamos muy bien porque estamos en segundo lugar, en la reutilización de estos datos, ¿todavía nos faltan algunas cosas importantes? Mira, yo creo que
Todo depende de dónde se posicione uno. Yo creo que datos abiertos está bastante bien. Pienso que también es importante cuidar todos los temas de brecha digital para que esto no sea un tema que está muy abierto, accesible, pero que es la gente que ya nació con un poco de privilegio y de suerte, la que más puede utilizarlo, y en ese sentido se está haciendo mucho por conectar. México Conectado es un esfuerzo, pero yo creo que ahí es donde tiene que estar el esfuerzo grande, y es que más mexicanos sean parte de esa modernidad. Es decir, lo que dice el reporte de la OCDE es que a nivel de administración pública, a nivel de normas, a nivel de... está México súper bien, ¿no? Entonces, que ese México súper bueno, súper avanzado, súper moderno, que está en el siglo XXI, le llegue a todos. Le llegue a las personas que quizás están muy lejos de estas instituciones de gobierno. Exacto. Entonces, hay esfuerzos en esa línea, pero yo digo, esos son esfuerzos que hay que continuar y hay que hacer crecer para que todos esos beneficios le lleguen a todos los mexicanos. Que es un área muy interesante porque también presenta muchas oportunidades para emprendedores, para organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Para que ayuden a cortar esa brecha. Totalmente, ¿no? De hecho, hemos visto iniciativas que están habiendo de apps que usan mucho los datos para hacer negocios con lo que se llama la base de la pirámide, ¿no? Porque hoy día es mucho más fácil llegar a la base de la pirámide por la información mucho más rica que se tiene, ¿no? Entonces, yo soy muy optimista de todo lo que se puede hacer, tanto a nivel público, pero también el sector privado trae desarrollo cuando mejores servicios, inclusión financiera, por ejemplo, le comienza a llegar a aquellos que antes no tenían la posibilidad. Sí, que jamás se hubiera creído que iban a tener acceso a ese tipo de servicios. Exactamente, y hoy día con toda la tecnología fintech es mucho más fácil, por ejemplo, evaluar la capacidad de pago de una persona que nunca estaba en el sistema bancario. Hoy día, con estos datos masivos sobre qué tan puntualmente paga la luz, o paga el importe de la renta de su casa, o paga... Todo eso genera una información para un banquero para poder saber si esa persona puede pagar cómodamente y hasta cuándo. Entonces puedes bancarizar y financiar a grupos que antes no se podían, ¿no? Entonces creo que el gran reto está en que eso continúe, tal vez se acelere y sea muy masivo, porque eso va a tener un gran impacto. Excelente. Verónica, muchísimas gracias a la comunidad de Disruptivo. Seguimos aquí, vamos a seguir hablando de datos abiertos, de la generación de impacto social y de participación ciudadana. Vamos a tener más videos y obviamente el podcast sigue, así que bueno, no se despeguen porque vamos a aprender mucho el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. No, hombre, y al BID por permitirnos estar acá también con ustedes. Buenísimo. Esa fue la conversación que tuvimos con Verónica Zavala, representante del BID en México. Vamos a escuchar ahora a Alberto Veje. Él es subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, quien nos va a platicar desde la Ciudad de México qué se está haciendo en estos temas y cómo el gobierno está utilizando los datos abiertos. De verdad que está muy interesante todo lo que está haciendo el gobierno mexicano, así que no se pierdan esta conversación. Hola a toda la comunidad de Disruptivo, estamos aquí con Alberto Veje. Él es subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana. Estamos en el marco de la presentación de CONSOC, del Grupo de Sociedad Civil del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre datos abiertos y justamente participación ciudadana. Y estamos hablando ahorita en los paneles sobre la importancia de los datos abiertos para México como país desde su estrategia de gobierno. Y una de las preguntas, vamos a tocar varios datos a lo largo de las entrevistas de hoy, pero una de las preguntas más importantes es justamente cómo pueden los datos abiertos generar impacto social, Alberto. Bueno, porque la información gubernamental, por definición, en una democracia debe ser pública, salvo que haya una razón específica que permita reservarla de manera temporal. Y debe ser pública porque en ella queda testimonio de las decisiones y acciones de gobierno, hay conocimiento y experiencia acumulada que se refleja pues, en esa documentación, en esos datos. Hay también casos de buenas prácticas que se realizan en una institución o en una entidad federativa, y si están disponibles al público pues se pueden transportar, se pueden aprovechar en otros lugares. Entonces, la importancia es que en la medida en que se cuente con conocimiento, evidencia, información abierta a la sociedad, las instituciones académicas, las organizaciones de la sociedad, los organismos empresariales, además de las instituciones de gobierno, pueden hacer mejor su trabajo, pueden hacer mejores diagnósticos, identificar de manera mucho más precisa dónde están los problemas y en consecuencia definir mejor políticas públicas, programas, proyectos, con muchos más elementos. Por eso es importantísimo y porque además constituye una expresión básica de rendición de cuentas. Claro. Es decir, hay datos abiertos, la sociedad sabe cómo vamos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Entonces es un principio de rendición de cuentas y transparencia en la democracia constitucional, y eso en sí mismo pues, es fundamental. Es un tema muy interesante que además abre la conversación también a la colaboración entre la sociedad civil y el gobierno, por supuesto.
justamente nuestra audiencia son emprendedores sociales o agentes de cambio que quieren generar impacto y resolver problemáticas sociales. Me gustaría como preguntarte, quizá para muchos de ellos todos estos temas son nuevos, ¿cómo podemos empezar a acercarnos a este tipo de información? ¿Cuáles son los espacios hoy que tiene el gobierno de México en el que los ciudadanos nos podemos empezar a acercar a esta información? Bueno, hay muchas plataformas de información disponibles al público. De entrada está pues todo el marco normativo, institucional de lo que es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ahí lo importante es que hay un sistema muy sencillo y accesible para presentar solicitudes de información sobre cualquier documento, cualquier acción, cualquier programa gubernamental. Eso creo que es lo primero. Y después tenemos plataformas, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad tenemos una serie de informes periódicos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad publica en su página con todos los datos de índices delictivos en el país, entidad por entidad, datos nacionales agregados, municipio por municipio. Hay muchas plataformas. El día de hoy estamos avanzando nosotros en un tema especialmente sensible y doloroso con el BID, que es la información sobre violencia contra las mujeres en nuestro país. Tener una base, una plataforma con estadísticas, con datos duros, de tal forma que podamos identificar y focalizar mejor a esos grupos vulnerables, a las mujeres que están más expuestas y poder actuar en forma oportuna antes de que la violencia se cometa y en muchísimos casos con consecuencias irreparables. Claro, que ahí, digo, es un tema además muy urgente y muy importante y ya hay algunas actividades, ¿no? Ya hay algunas iniciativas. No sé si nos pudieras contar de alguna colaboración justamente que tengan ustedes con la sociedad civil en este tema en específico de violencia de género, porque es un tema que sabemos que es bien relevante también para toda nuestra audiencia, para que entendamos, por supuesto, como un ejemplo, un caso de éxito, digamos, para que pues cada vez nos inspiremos y estemos proponiendo más iniciativas. Bueno, por ejemplo, el programa, para poner un caso específico, ha trabajado con una organización en Tijuana que se dedica específicamente a atender casos de riesgo o ya de víctimas de trata de mujeres. Estamos hablando de atender sobre todo a jovencitas, a chicas muy jóvenes que a partir de los 15 años están expuestas a entrar a estas redes de prostitución forzada, trata de mujeres, y bueno, se han rescatado muchas mujeres en esos albergues que han contado con apoyo de los recursos del Programa Nacional para la Prevención Social. Casi todos nuestros programas al final se aterrizan, se canalizan a través de organizaciones de la sociedad civil, y hemos creado recientemente 32 comisiones ciudadanas de evaluación y apoyo a la prevención social de la violencia, donde participan rectores de las universidades en los estados, dirigentes empresariales y organizaciones de la sociedad. Y les dimos facultades en el Consejo Nacional de Seguridad Pública a través de unos lineamientos y los acuerdos para que realmente puedan fiscalizar si estamos ejerciendo bien los recursos federales, estatales, municipales, si los programas están dando resultados. Nuestra función no se entendería sin una participación, una vinculación muy estrecha con las organizaciones de la sociedad civil. Claro. Es bien interesante este tema de los datos abiertos y lo vamos a estar platicando hoy porque nos permite hacer varias cosas, ¿no? Por un lado, tú decías al principio, pues esta rendición de cuentas, esta exigencia de los ciudadanos ante el gobierno, pero también, bueno, ¿qué hacemos con esas? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo podemos todos desde nuestra trinchera, como hablamos siempre en Disruptivo, generar algún tipo de impacto positivo, ¿no? Y de ahí, pues, muchos emprendedores que nos escuchan, cuando empiezan y dicen, bueno, nosotros queremos trabajar en temas de violencia de género, no tienen la información adecuada, tienen muchas hipótesis, pero no hacen la investigación. La buena noticia es que con todos estos esfuerzos que el gobierno de México está haciendo de datos abiertos, cada vez tienen más bases, más información con la que pueden pues, empezar a diseñar sus proyectos y empezar a cambiar la vida de las personas. Así es, y esto que dices es fundamental. Esta plataforma va a contener información, indicadores, pero también una red que se llama Hogares Seguros para las Mujeres, porque lo que tenemos es un problema gravísimo de incremento de violencia en las casas, que se vuelven un lugar invisible para la autoridad, de mayor impunidad, y que no se puede a veces identificar el riesgo a tiempo porque no se sabe. En consecuencia, ahí la participación de la sociedad en cualquier nivel y forma de organización es fundamental. Entonces, la plataforma de Hogares Seguros lo que va a permitir es que cualquier persona, la hija, la mamá, la vecina, la prima, si está viendo un riesgo de violencia en un hogar
cercano en su propia casa, pueda acudir a las instituciones, vienen los vínculos que pueden apoyar a las organizaciones de la sociedad que son especialistas, se han dedicado a eso para atender estos temas, porque ahí la clave es actuar de manera oportuna. Claro. La violencia contra las mujeres va escalando, empieza con gritos, con malos tratos, con humillación, con presión psicológica, pero de ahí pasa a los golpes, pasa a las lesiones y culmina trágicamente con feminicidios. Y en los hogares es donde más estamos enfrentando este terrible problema que expresa además pues, distorsiones, deformaciones culturales, sociales tremendas, y tenemos que entrarle todos a modificarlas. No es solo un asunto de responsabilidad del gobierno, lo tenemos que hacer juntos, gobierno y sociedad. Qué importante es la colaboración y bueno, gracias al tema de los datos abiertos, estas colaboraciones pueden ser cada vez más integrales y más favorables para las personas. Así es, de eso se trata. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a toda la Gracias. comunidad disruptiva que nos está viendo y escuchando. Seguiremos aquí en el evento del BID y con SOC para seguir hablando de la importancia de los datos abiertos en la generación de impacto social. Muchísimas gracias. Gracias, muy buen día. ¿Qué les pareció la conversación que tuvimos con Alberto Veje? Definitivamente es muy interesante entender por qué el gobierno está tan interesado en todo este tema de los datos abiertos. Finalmente, el día de hoy vamos a hablar con Patricio Gajardo. Él representa al Instituto Internacional Republicano, quienes también están apoyando, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, todo este tema de los datos abiertos en México, y no nada más en México, sino en todo el mundo. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir Patricio acerca del trabajo que ellos están haciendo. Hola a toda la comunidad de Disruptivo, estamos acá todavía en la presentación de Participación Ciudadana y Datos Abiertos del Grupo Consultivo de la Sociedad Civil del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hoy vamos a hablar con Patricio Gajardo, él viene del Instituto Republicano Internacional, justamente que están impulsando varias iniciativas también de datos abiertos y participación ciudadana, así que entran perfecto en el tema de hoy. Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, encantado de tenerte por acá. Bueno, vamos a hablar de las iniciativas que traen ustedes, pero para mucha de nuestra audiencia que no conoce específicamente lo que hacen ustedes en el instituto, ¿nos podrías contar rápido qué es IRI, qué es el instituto? Sí, el Instituto Republicano Internacional tenemos base en Washington. Es una organización que nace en 1983 y hemos estado trabajando en temas enfocados a fortalecimiento de partidos políticos, elecciones, observación de elecciones, gobernabilidad en general. Y aquí en México trabajamos como oficina desde el 2008 en proyectos municipales y actualmente estamos trabajando en temas de reforma judicial, impulsando la reforma judicial, temas de anticorrupción y, por supuesto, el tema que nos acontece o que estamos tratando el día de hoy, que es el tema de gobiernos abiertos, transparencia y participación ciudadana. Cuéntanos, este tema de gobierno abierto, de datos abiertos, ya más o menos platicamos un poquito con Verónica Zavala del BID y con la Secretaría de Gobernación que nos explicaron qué significa el tema de los datos abiertos. Si ustedes están escuchando el podcast, bueno, ya lo escucharon, y si no, pueden ya ver los otros videos que también que están acá en la plataforma. Pero entonces, más allá de como que volver a explicar el concepto del gobierno abierto, quisiera preguntarte un poco sobre su plataforma, porque ustedes tienen una plataforma puntual, ¿no?, de temas de gobierno abierto. Cuéntanos un poquito de ella. Mira, el proceso del IRI está más enfocado en la parte local. Okay. No estamos tan concentrados en la parte nacional o federal, que en el caso de México, y como es un estado federal, nosotros decidimos hacer proyectos pilotos en 2 estados específicamente, que es Nuevo León y Coahuila, y elegimos a esos 2 estados porque en sí tienen un proceso bastante completo, en el sentido de que especialmente Nuevo León tiene una sociedad civil muy fuerte, autoridades que están interesadas en el trabajo del tema, autoridades municipales y estatal, por supuesto, y también trabajo con las universidades y con el sector privado. Nuestro rol en este proceso es tratar de unificar esfuerzos, de tratar de no duplicarlos y enfrentar este proceso de forma conjunta y no a través de pilares. Entonces, la función del IRI es básicamente hacer puentes entre todos estos actores que están trabajando en un tema específico, en este caso, gobierno abierto. En ese proceso, nuestras actividades en los estados es tratar de organizar mesas de diálogo entre todos estos actores que ya mencioné anteriormente para que pudiéramos o puedan ellos trabajar de forma conjunta y no duplicar estos esfuerzos que se están dando a cabo en cada uno de estos sectores.
Entonces el trabajo que hemos estado desarrollando es a nivel local, de tratar de presentar estos procesos y que luego estas políticas públicas, digamos, se puedan desarrollar de mejor manera y enfocados a un punto y todos organizados, enfocados y perfilados a un proceso donde estén todos incluidos y no duplicados. Okay. Una de las cosas importantes que están haciendo ustedes, y justo hemos estado presumiendo estos kits aquí en los diferentes videos, es que la gente se entere también. Exacto. Que es el gobierno abierto. Exacto. Partiendo de ahí, ¿no? Partiendo de como nosotros en Disruptivo lo hacemos para ciertos temas de emprendimiento y de innovación. Son temas que para los que estamos ahí metidos podrían ser muy obvios, pero la gente que no lo ha conocido nunca, pues no tiene por qué entenderlos y saberlos, ¿no? Entonces, ¿qué iniciativas están usando ustedes? ¿Cómo está funcionando el kit y qué otros esfuerzos tienen? Porque pues ya traen estos proyectos piloto, ya están trabajando a nivel local, ya están haciendo todas estas pruebas, pero es importante que la gente sepa que esto está pasando, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo están llevando estos temas a la gente en general? Mira, el tema de la socialización de todos estos proyectos es al final la meta que tenemos nosotros. O sea, todos estos conceptos de datos abiertos, se manejan muchas redes, muchas bases de datos, muchos apps que hay. Entonces hay tanta información que la gente a veces dice, bueno, ¿cuál es la que funciona realmente, ¿no? Entonces lo que hay que tratar de ver es tratar de unificar, por eso te digo, nuestro concepto es de unificar esfuerzos, no duplicar todas estas diferentes bases de datos o diferentes apps que hay a través de un país o a través de un estado, incluso municipios, y poder llegar a la población a que ellos entiendan básicamente de qué se trata esto. Yeah. O sea, de qué se trata ser o tener un proceso de gobierno abierto, ¿no? Y la relación de ciudadanía y autoridad o gobierno es que ellos entiendan y comprendan y trabajen de forma conjunta, ¿no? Por eso vuelvo a lo mismo, a repetir de que el tema de estas mesas de diálogo o de diálogos ciudadanos se da mucho en ese sentido para que el gobierno entienda qué es lo que quiere la ciudadanía y la ciudadanía también entienda qué es lo que el gobierno está tratando de hacer en su municipio, en su polígono, etc. Entonces, ese concepto de trabajo conjunto y de trabajo organizado entre estos dos componentes, estos dos sectores, es poder llegar a la población en general y decir, bueno, ¿para qué sirven? Entonces, la creación de estos toolkits que hemos hecho es básicamente eso, con lenguaje muy simple, de que la gente se vaya, digamos, conociendo de qué sirve este tema de gobierno abierto. Originalmente nuestro proyecto era un poco transparentar los fondos, por ejemplo, que utiliza un municipio dentro de un proceso de 3 años, ¿no? En qué se gastan, cómo se gastan y por qué se decide hacer, por ejemplo, una plaza o un estadio de fútbol o unas canchas de fútbol, digamos, en ese proceso, y para que la gente entienda y se asocie un poco más, ¿no? La gente a veces siempre, en general, dice, bueno, voy a elegir a un alcalde para que me haga las cosas, ¿no? Nuestra filosofía es de que no solamente un proceso importante de elección y de elegir, sino que también de participar en ese proceso, ¿no? Entonces la gente en alguna forma se tiene que involucrar en todo este proceso de no solamente votar, sino que también a través de ese mecanismo de participación ciudadana puedan ellos ser partícipe de un proceso abierto y que el gobierno también los haga partícipe a ellos. No solamente que me eligieron a mí y ahora yo hago las cosas por ti, básicamente papá gobierno, estoy yo gobernando ahora y ustedes después de 3 años me eligen o eligen a otro proceso para que sigamos continuando con este mismo proceso. Entonces es un círculo vicioso donde la ciudadanía a veces no forma parte de esta relación, digamos, de qué significa gobierno. Y por eso todo este tipo de materiales es para que la gente al final pueda entender un poco más de que el rol de ellos no es solamente votar, sino que participar a través de un proceso. Que es bien importante, ¿no? Al final del día hablábamos también en otra entrevista de que de nada sirve que el gobierno esté cada vez más abierto y tenga todos los ¿cómo se llama? Y ofrezca los datos y dé la información. Sí, del lado de la ciudadanía no estamos preparados también para utilizarla para nuestro beneficio, ¿no? Y Exacto. Para resolver los grandes problemas que nos estamos enfrentando. ¿Cómo podemos acercarnos a lo que están haciendo ustedes? ¿Dónde encontramos la información? ¿Y qué podemos, digamos,
¿Cómo podemos dar los primeros pasos para colaborar con lo que están haciendo? Mira, bien simple, a través de nuestra página, digamos, del IRI, IRI Mundial, porque es www.iri.org. Ahí ya encuentran, ya vamos a poner todos estos datos, lo que estamos haciendo específicamente aquí en México, y la relación de estos proyectos pilotos que hemos tenido en estos 3 estados, o 2 estados donde hemos estado trabajando este tema específico, es poder encontrar esos actores y esos socios donde podemos también trabajar de forma conjunta y no duplicar esfuerzos. Entonces la idea es de sentarnos a la mesa, ver cada uno lo que tiene y en qué puede apoyar, y también apoyar un poco a los gobiernos, ¿no? A los gobiernos estatales, federales y locales, para que este tipo de procesos se puedan aumentar y un poco canalizar de mejor manera, ¿no? Que la gente no vea tanta, porque hay mucha, digamos, información afuera, y la idea es de que podamos un poco acercarnos y poder colaborar de forma conjunta. Excelente. ¿Ya? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La verdad es que ha sido bien interesante estar hablando de datos abiertos. Hemos aprendido un montón, hemos visto pues lo que hace falta también desde la parte de gobierno y lo que nos hace falta a nosotros como emprendedores y como ciudadanos también, por supuesto. Y bueno, la verdad es que gracias a iniciativas como las tuyas cada vez está permeando más esto, y esperamos que siga creciendo porque hace muchísima falta tener más información y sobre todo saber utilizarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias pues a ti. Nosotros ahí estaremos en Disruptivo compartiendo esto para que también la gente se acerque al Instituto Republicano Internacional. Muchas gracias a ti. Pues esas fueron las 3 conversaciones que escucharemos el día de hoy en nuestro programa sobre el uso de los datos abiertos en el gobierno. Espero que de verdad les haya parecido muy interesante. A nosotros nos encantó poder haber participado en este foro. De verdad que aprendimos muchísimo, pero afortunadamente esto no es todo, ya que la próxima semana vamos a tener una segunda edición donde también vamos a seguir hablando de los datos abiertos. No se pueden perder el siguiente episodio porque vamos a estar hablando con Arturo Hernández Ortega y Diego de los Supercívicos y Fáctico. Seguramente ustedes conocen a los Supercívicos. Vamos a hablar con el general Hernández. Vamos a hablar también con Enrique Zapata, quien es director general de datos abiertos de la presidencia, y ellos nos van a contar un poco qué se está haciendo también desde sus diferentes trincheras sobre datos abiertos. Espero que les haya gustado este programa. Les pedimos por favor que nos ayuden a compartirlo para que cada vez más personas conozcamos qué está pasando en temas de datos abiertos. Los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en @DisruptivoTV. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ya saben que en todos lados estamos hablando sobre emprendimiento social, innovación, startups y temas muy interesantes como el día de hoy. A mí personalmente ya saben que también me pueden encontrar en @delcerrojuan en todas las redes sociales, donde me encantaría escuchar sus proyectos y sobre todo si es que están haciendo algo de datos abiertos, cuéntenos para saber qué están haciendo ustedes y que no nos quedemos nada más con los que escuchamos el día de hoy. Especialmente queremos agradecer el día de hoy al Banco Interamericano de Desarrollo, ya que gracias a ellos pudimos participar en este foro donde aprendimos muchísimo sobre este tema. Muchas gracias al banco por permitirnos ser parte de su trabajo y ser uno de sus medios aliados. Le agradezco muchísimo también a todo el equipo de Disruptivo que hace que este podcast llegue a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana para la segunda edición especial de este programa de datos abiertos. Hasta luego.